Como todos sabemos, la gran mayoría de animes resultan ser adaptaciones de mangas, novelas ligeras o de donde sea que provenga el material original. Algunos salen bien y otros no tanto, y Sword Art Online no es la excepción, siendo su anime una adaptación de las novelas ligeras escritas por Reki Kawahara. Y algo que suele ocurrir en adaptaciones a un anime o a cualquier medio de comunicación en general son ligeros cambios o diferencias con el contenido original, ya sea cambiando algunas escenas para hacer que la historia fluya más rápido o directamente no incluir ciertos capítulos debido a la cantidad de episodios asignados. Y nuevamente, SAO no es la excepción. Existen muchas diferencias entre el anime y las novelas ligeras, algunas grandes y algunas chicas, pero que aún así son notables. Por eso es que el día de hoy les voy a mostrar las diferencias más grandes entre el anime y las novelas ligeras de Sword Art Online, así como mi propia opinión sobre estos cambios. Pero antes de empezar, quiero aclarar algunas cosas. Primero que nada, solo voy a incluir cambios que se dieron con respecto a las novelas ligeras, por lo que no voy a hablar de nada que se haya mostrado en los mangas, en la novela web o en cualquier otro medio que no forme parte de la línea principal de las novelas ligeras. Obviamente, no voy a hablar de todas las diferencias, ya que si no este video se alargaría mucho. Solo voy a hablar de las más notorias y relevantes para la historia principal, por lo que no voy a hablar sobre cambios muy mínimos, como monólogos internos o escenas extra que duran 2 páginas. No le veo sentido. Tampoco voy a mencionar nada relacionado con los personajes originales de las películas de SAO, por lo que no esperen que hable sobre la aparición de Eiji y Yuna en War of Underworld o cualquier cosa que tenga que ver con Mito en las películas de Progressive. Por último, no voy a ordenar estos cambios en base a relevancia u opinión personal, simplemente los voy a ir nombrando en orden cronológico. Ahora sí, comencemos. Nuestra primera diferencia ocurre en el cuarto volumen de SAO, durante la segunda mitad del arco de Fairy Dance. Y lo gracioso de este caso es que es literalmente el primer capítulo del volumen. Este nos sitúa unas horas después de que Leafa y Kirito se despidieran de Sakuya y Elijah Ru, tras el enfrentamiento del Spriggan con el general Eugene. El capítulo abre con el dúo descansando en un pequeño santuario para refugiarse de la gran cantidad de monstruos a su alrededor, así como el horrible frío característico del lugar en el que acaban de entrar. Ahora mismo, se encontraban en el calabozo subterráneo de Jotunheim. En su camino hacia la ciudad central de Arun, ellos habían encontrado con un pequeño pueblo. Sin embargo, lo más extraño era que dicho pueblo estaba completamente desierto, sin ningún NPC a la vista. Pero antes de que pudieran examinarlo mejor, dicho pueblo comenzó a transformarse, revelando un gran gusano que se estaba camuflando. Los espadachines no tuvieron tiempo de reaccionar, por lo que el gusano acabó por comérselos. Aunque por fortuna, los escupió unos minutos después, aterrizando en Jotunheim. De vuelta en el presente, Kirito y Leafa se encontraban atrapados, ya que debido a la falta de sol y luna, ya no contaban con la posibilidad de volar, y para peor, los monstruos en ese calabozo eran mucho más fuertes de lo normal. La única forma de salir era usando una de las 4 salidas disponibles que dirigían directo a Arun. Primero, Kirito sugirió encontrar un grupo de jugadores que pudiera llevarlos a la superficie. Sin embargo, Yui no logró detectar ningún jugador, descartando la idea. Sin ninguna otra opción, Leafa concluyó que lo mejor que podían hacer era encontrar la salida por su cuenta. Kirito la detuvo y le dijo que debería cerrar sesión. Ella había estado jugando por 8 horas seguidas, y actualmente eran las 2 de la mañana, y al ser un estudiante, no era una buena idea seguir adelante. Además de que hallar la salida de Jotunheim les tomaría demasiado tiempo. Leafa se negó, argumentando que a ella no le molestaba trasnochar. El Spriggan le agradeció, no solo por quedarse, sino por ayudarlo a través de toda esta aventura, y que lamentaba haberla arrastrado de esta forma. Sus gentiles palabras no fueron tomadas de buena forma por Leafa, quien le contestó que ella no lo había hecho por él. El llegar hasta aquí había sido su propia decisión, y que pensaba que Kirito entendía eso, y le preguntó cómo podía pensar que ella lo estaba ayudando en contra de su voluntad. Su aventura había sido lo más divertido y emocionante que ella había experimentado desde que comenzó a jugar Halo, y que gracias a eso, ella había empezado a creer que ese mundo era una realidad completamente distinta a la del mundo real. Su discurso luego fue interrumpido por un fuerte aullido. Pensando que sus gritos habían atraído a un monstruo, Leafa intentó distraerlo, pero Kirito la detuvo, diciendo que no era uno de esos monstruos. Yui salió del bolsillo de Kirito y les informó que se trataba de 2 monstruos peleando. Entonces, el dúo decidió echar un vistazo afuera. Allí, vieron a un gigante de 3 caras y 4 brazos peleando contra una especie de elefante con cuerpo de medusa. A pesar de estar confundida por lo que estaba presenciando, Leafa decidió ayudar al elefante, ya que él era el que estaba bajo ataque. En un hábil movimiento, las hadas lograron atraer a ambos monstruos a un lago que estaba cerca. Si bien no le hacía mucho efecto, el gigante era forzado a nadar para mantenerse a flote, mientras que el elefante, siendo una criatura con habilidades acuáticas, logró derrotarlo. Después, les ofreció a Kirito y Leafa un paseo en su lomo. Mientras pensaban sobre lo que harían después,
El dúo se disculpó por las cosas que dijeron en la cueva, y mientras se acercaban a las raíces del árbol del mundo, le dieron un nombre al gran elefante, Tonki. Eventualmente, Tonki se detuvo, a lo que las hadas asumieron que era el final del paseo. Justo después, Yui detectó la presencia de varios jugadores. Se trataba de un grupo de 24 Undynes, que estaban haciendo una incursión en el calabozo. El líder del grupo les preguntó si iban a cazar al monstruo que tenían detrás, refiriéndose a Tonki, y les dijo que si ese no era el caso, pues que se hicieran a un lado, para que ellos lo hagan. Rozándose a abandonar a Tonki, quien los había estado ayudando, Kirito y Leafa alzaron sus espadas contra los Undynes. Si bien lograron derrotar a los 5 jugadores magos en el fondo, el dúo terminó rodeado, pero por fortuna, Tonki intervino en la pelea, usando un hechizo especial que obligó a los Undyne a retirarse de la batalla. Luego, Tonki les dio otro paseo, y mientras volaban alto sobre Jotunheim, Kirito se percató de un brillo que emanaba de dentro de una especie de cristal. Era una espada larga y dorada. Leafa le explicó que se trataba de la espada Santa Excalibur, la mejor espada de todo el juego, y que ningún otro jugador había logrado encontrar. Aparentemente, Tonki les estaba dando la opción de volar hasta ahí y obtener la espada, a lo que las hadas se negaron. Luego de llegar a la salida del calabozo, Kirito y Leafa se despidieron de Tonki, prometiendo que volverían no solo para visitarlo, sino también para obtener aquella espada legendaria. Como se podrán dar cuenta, todo este primer capítulo fue omitido en el anime, ya que justo después del duelo contra Eugene, Kirito y Leafa logran llegar a Arun. Supongo que hacer un capítulo del tamaño de un episodio entero o más no sorprende que hayan decidido cortarlo, además de que se nota el cambio de ritmo en comparación con episodios anteriores. Cabe mencionar que dicho capítulo hace una pequeña aparición en el anime, en el episodio 15 de la segunda temporada, en forma de flashback al inicio del arco Calibur. Es algo irónico que, de todas las side stories que pudieron haber adaptado, justo eligieron la que transcurre en un lugar que eliminaron en el anime. Pero bueno, supongo que necesitaban una forma de introducir a Sinon al grupo, y este era el mejor plan. Así que esa parte no la voy a criticar mucho. En fin, si me preguntan a mí, aunque este es un cambio bastante grande, no es algo sumamente importante. Volviendo a lo que dije antes, siento que aquí el ritmo del arco disminuye de forma considerable, tanto que uno podría olvidarse sobre el principal objetivo de este arco, rescatar a Asuna. Además de que no ocurre nada relevante y se siente como un capítulo de relleno. Sí, hay un poco de desarrollo por parte de Leafa, pero no es nada súper significativo para su personaje. En conclusión, este primer cambio es tan mínimo que se puede pasar por alto. Como de seguro ustedes saben, el primer episodio del arco Alicization fue una transmisión especial de 1 hora, donde la primera mitad nos introduce la niñez de Kirito en Underworld junto a Yuchio y Alice, y la segunda nos devuelve al mundo real, adaptando así los dos prólogos de la novela en un solo episodio. Sin embargo, existe una sección de este episodio que es completamente original del anime, y que, en cierta forma, sirve como un puente entre ambos prólogos. Me refiero a las escenas de Gone Gale Online, justo después de los eventos en Underworld, donde vemos a Kirito y los demás persiguiendo a un grupo de asesinos de jugadores, para luego volver a la novela con la escena en el café Daisy. Uno pensaría que el motivo por el cual se tomó esta decisión fue para darle una mejor introducción a quienes serían los antagonistas en el final del arco. Desgraciadamente, la cruda realidad es completamente diferente. El verdadero motivo fue promocionar su nuevo videojuego. Si prestan mucha atención durante las escenas en el bar del Glocken, podrán ver múltiples cameos de algunos personajes principales de Fatal Bullet, videojuego que había salido unos meses antes. Por ejemplo, tenemos a Coleja Histerisca jugando billar, el nombre de Itsuki en la lista de jugadores del último Bullet of Bullets, y el maldito logo del juego pintado en la pared. Sí, estos cameos no son nada sutiles. Para nada sutiles, pero bueno. En mi opinión, si bien aprecio los pequeños cameos, el logo en la pared me parece demasiado. Y la verdad, no me gusta cuando promocionan distintos productos en episodios oficiales de un anime. Me recuerda cuando promocionaron Alicization Licorice en Shangri-La Frontier. Y siendo sinceros, espero que no lo vuelvan a hacer. Al menos no con Sao. Más allá de eso, me gustó mucho ver a la Kiribanda con atuendos de GGO, a pesar de ser fanservice. En cuanto a Poe y Gabriel Miller, la verdad me gustó cómo nos dieron este pequeño vistazo. Tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero prefiero mucho más esto a que simplemente spawneen durante el ataque a la Ocean Turtle. También me gustaría hablar un poco de la escena siguiente, cuando Kazuto le explica su nuevo trabajo a Asuna y Shino. Esta conversación es mucho más larga en la novela. En aquella versión, Kirito explica más a fondo cosas como las Perlights
el Sword Translator y su propio motivo para involucrarse. Incluso también hay una pequeña broma que le hacen Kazuto y Asuna a Shino, que me hubiese gustado que agregaran en el anime. Aunque también es cierto que en el anime dicha escena ya es bastante larga, y ya todos sabemos del problema que tuvo Alicization con respecto a las escenas de conversaciones y lore, así que se entiende por qué la cortaron. Y como dato extra, en el anime, Shino hace un pequeño guiño a los acontecimientos de Ordinal Scale, cuando Kazuto menciona que no recuerda lo que hizo en el Underworld. Pero al volver al mundo real olvido todo lo que viví ahí. Los ejercicios, las pruebas, el sistema. Todo lo que vi en ese mundo está borrado de mi memoria. No recuerdo absolutamente nada de lo que pasó. ¿Qué? ¿De verdad no puedes recordar nada? ¿Crees que sea algo parecido al Logma? No, tranquilas. No es igual, esta interfaz no es tan invasiva como el Logma. Este sistema se conecta a la conciencia mediante un Flocklight, es lo que evita que yo recuerde. En fin, este cambio sí es algo más significativo que el anterior, pero nada que dañe mucho la historia principal. Sigamos. Ahora empezamos con los cambios más grandes. El quinto episodio de Alicization nos devuelve al mundo real, mostrándonos qué fue lo que ocurrió tras el ataque a Kirito. Asuna le cuenta a los demás sobre la desaparición de Kirito del hospital, para luego rastrearlo en los muelles gracias al monitor cardíaco que él tenía plantado. Así, Asuna y Subuha, acompañadas de Klein, van a revisar la última ubicación conocida, mientras que Rika, Shino y Keiko visitan la sucursal de Rad en Roppongi. Al no encontrar nada, Asuna decide contactar a Rinko Kouchiro, persona que había asistido en el desarrollo del Medicuboid, con la esperanza de que ella sepa más sobre Rad y el paradero de Kirito. Si leyeron la novela, se darán cuenta de que toda esta parte es completamente diferente. Para empezar, la deducción sobre la posible ubicación de Kirito y el objetivo de Rad ocurre todo en una misma escena, en la reunión en Halo. Ahí logran descubrir la existencia de la Ocean Turtle y de que Rad probablemente esté tratando de crear una inteligencia artificial. Aunque el cambio más grande es la ausencia de Lisbeth, Cílica y Klein. En la novela, las únicas que sabían sobre lo que le había pasado a Kirito y su condición actual eran Asuna, Lifa y Sinon. Esta última porque había estado presente justo antes del ataque, además de su involucramiento en el caso Tetkan y de que sus instintos de francotiradora podrían ser de gran ayuda. En cuanto a Lisbeth y Cílica, Asuna había decidido ocultarles lo sucedido hasta que la situación se aclarara, diciéndoles que Kirito estaba enfermo. Aunque no se explica bien por qué no se lo dijo a Klein y Egil, siendo los adultos. No fue sino hasta que Yui los contacta a todos y les dice la verdad, para que vayan a pelear a Underworld. Además de eso, la escena del episodio siguiente, donde Asuna les explica sobre el proyecto Alicization, también es original del anime, al igual que otra escena del tercer episodio de War of Underworld, luego de que ella les comunica al grupo que se va a sumergir en el Underworld para ayudar a Kirito. En las novelas no se nos da ningún indicio de que Asuna sea capaz de usar su Atmosphere en la Ocean Turtle, además de cualquier tipo de comunicación con sus amigos. Por lo que he visto, existe cierta controversia con este cambio, más que nada debido al realismo de la situación, sobre todo de que Asuna tenga permitido hablar con sus amigos de un proyecto super secreto, en especial con un par de adultos, lo cual es algo entendible, pero en mi opinión no me molesta del todo. Para empezar, yo creo que Lisbeth, Cílica y los demás tenían más que el derecho a saber sobre la condición de Kirito, y la verdad, me parece una decisión muy egoísta por parte de Asuna el ocultarles toda la situación, en especial cuando Kirito estaba prácticamente al borde de la muerte o peor. Además de que me gusta que las chicas hagan su parte para ayudar. Y sinceramente, tampoco me agrada cómo en la novela deducen absolutamente todo en tan solo 5 minutos. Aunque también admito que hay cosas en el anime que están de más. Más específicamente, la pequeña escena en Halo que mencioné antes. Es tan corta y sin sentido que no entiendo por qué la agregaron. Además de que en cierta forma, contradice un poco su siguiente reunión. Antes de acabar con esta parte, me gustaría mencionar que en estas escenas del anime hay nuevamente referencias a Ordinal Scale, como Klein escuchando la canción de Yuna, Longing, en su auto, el uso de Augmas para hablar con Yui y la mención del profesor Shigemura, antagonista de la película. Pude acceder a la base de datos de la facultad. Dice que anteriormente trabajó en el laboratorio del profesor Shigemura, en el departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Instituto Toto. El laboratorio Shigemura fue el que diseñó el Logma, ¿no? Sí. Y Akihiko Kayaba era uno de sus pupilos.
Quizá ella sepa algo más sobre el Soul Translator y de Rad. Básicamente, te están gritando en la cara que tienes que ver Ordinal Scale antes del Cessation, por si no habían sido lo suficientemente claros con la aparición de Yuna en el opening. Vaya que se pasaron con las propagandas y fanservice de sus productos. Ahora pasamos con los cambios más controversiales. Aquí se repite el caso del primer cambio mencionado, en el cual se saltaron el tercer capítulo del volumen 10 de las novelas ligeras. Dicho capítulo trata sobre el torneo de espadachines en Sacaria, que permitió a Kirito y Ujio el poder asistir a la Academia de Centoria. Nos situamos 6 meses después de que el dúo había partido de la aldea Rulid, el 28 de agosto del año 378 del calendario humano. Ahora, los chicos se encontraban en Sacaria, la ciudad central del Imperio Nordlangar. Lo primero que resalta sobre este capítulo es la narración. Por lo general, la historia de Sao es narrada por Kirito o algún personaje involucrado en el arco que ya conocíamos. Sin embargo, este no era el caso. El capítulo abre con alguien observando a Kirito y Ujio mientras dormían en un granero. En ningún momento se nos revela el nombre de este misterioso narrador. Ni siquiera sabemos si es humano, debido a que se esconde en el cabello de Kirito. Solo sabemos que es alguien al que se le fue encargada la tarea de seguir y observar a los chicos en su viaje. Luego de que ayudaran en las tareas de la granja, Kirito y Ujio se dirigieron a la plaza central de la ciudad, donde se llevaría a cabo el torneo de espadachines. Tras registrarse, ambos chicos empezaron a preocuparse por la posibilidad de que sean asignados en el mismo bloque. Esto implicaba que tendrían que enfrentarse entre sí y solo uno de ellos podría ir a Centoria. Una vez en la sala de espera, los chicos se percataron de un espadachín que les recordaba mucho a Zink, el guardia de la aldea Rulid, que constantemente molestaba a Ujio. Después de unos minutos, era hora de determinar a qué bloque iría cada espadachín. Esto se definía con cada uno agarrando esferas de un color determinado. Rojo era para el bloque este y azul para el bloque oeste. Ambos chicos tomaron sus esferas y por fortuna acabaron en bloques distintos, sin darse cuenta que esto fue resultado de la intervención de su misterioso observador. El resto de la historia, seguro ya se la saben. Kirito y Ujio lograron ganar el torneo y ambos obtuvieron la recomendación para inscribirse en la Academia de Centoria. A diferencia del capítulo de Jotunheim, este cambio sí es más significativo con respecto a la historia principal de Sao, ya que nos da un poco más de contexto sobre los 2 años en los que Kirito y Ujio estuvieron viajando. En el anime, simplemente saltamos a Centoria, y los eventos de Sacaria son resumidos por medio de un flashback, lo cual enojó a bastantes lectores de las novelas. Este sentimiento lo entiendo completamente, ya que sí sentí que el salto de 2 años fue muy abrupto. Al menos con Aincrad, esos 2 años eran llenados con distintas historias. En cuanto al motivo, es bastante obvio que el capítulo fue cortado por un problema de tiempos y cantidad de episodios. Además de que uno de los puntos claves del capítulo es este misterioso narrador que estaba ayudando a los chicos, y que más adelante se nos revelaría que fue Charlotte, la pequeña araña de Cardinal. No puedo decirlo con certeza, pero supongo que dicho misterio era difícil de adaptar en un formato de anime, ya que en las novelas este se establece por medio de la narración. En mi opinión, a mí me hubiese gustado ver este capítulo en el anime, aunque en lo personal no es uno de mis momentos favoritos del arco, pero sí admito que habría hecho la revelación de Charlotte más significativa. Si te has pasado por la comunidad de Sao en las redes sociales, de seguro te has encontrado a más de una persona hablando sobre este momento en el anime, algunos felices con la escena, mientras que otros la odian por su adaptación. Sin lugar a dudas, la pesadilla de Kirito es uno de los momentos más emotivos del anime, al ser el momento que, al menos por ahora, cierra el desarrollo de nuestro protagonista, mientras este se enfrenta a los traumas de su pasado, enfocándose más que nada en las muertes del clan de los gatos negros y Ujio, así como sus enfrentamientos contra Sugou, Death Gun y Ataúd Risueño. Sin embargo, si solo viste el anime, de seguro no sabrás que este momento es mucho más largo y significativo en las novelas. Empecemos por el principio. El capítulo abre igual que como lo hace en el anime, con Kazuto despertando en un aula vacía sin ningún recuerdo de lo que había acontecido. Mientras salía de la escuela, él hizo lo posible para evitar cualquier tipo de contacto con sus compañeros. Él simplemente siguió caminando hasta llegar a una tienda cercana. Ahí, compró una revista gamer que salía todas las semanas. Curiosamente, esta edición contenía un vistazo especial de Sword Art Online, el juego que saldría el mes siguiente. Al salir de la tienda, se percató de un grupo de chicos amontonados en un estacionamiento cerca suyo. Ellos gritaban y reían mientras arrojaban bolsas vacías y comida a su alrededor. Sus uniformes indicaban que iban a la misma escuela que Kazuto. Este estaba a punto de ignorarlos hasta que uno de ellos llamó su atención. Era un chico que estaba en una clase diferente,
pero aún así se conocían. Después de todo, ellos habían jugado la prueba beta de Sword Art Online juntos durante las vacaciones de verano. Sus interacciones solo habían sido durante dichas vacaciones y solo en ese mundo virtual, pero a pesar de eso, se llevaban bastante bien. Sin embargo, al volver a clases, las cosas no se mantuvieron igual. Si bien el chico quería que siguieran siendo amigos, tanto en la escuela como en el juego, Kazuto no sentía lo mismo. Él se encontraba en un conflicto personal. No paraba de preguntarse quién era realmente la persona parada enfrente suyo. Era una extraña sensación que también solía ocurrir con su propia familia. Eventualmente, el chico se dio cuenta de cómo Kazuto se comportaba y ambos dejaron de hablarse. Volviendo al presente, la situación que Kazuto estaba presenciando era más que obvia. El chico estaba sufriendo bullying por parte de los alumnos que lo rodeaban. Uno de los abusones se dio cuenta de la presencia de Kazuto y le preguntó qué estaba mirando. Kazuto tenía la oportunidad de salvar a su amigo. Todo lo que tenía que hacer era preguntarle si quería que caminaran juntos. Desafortunadamente, él no fue capaz de hacerlo. Lo único que pudo salir de sus labios fue un seco nada. Y así, Kazuto se marchó, abandonando a su ahora ex amigo en manos de esos abusones. Al seguir adelante, Kirito se percató de un cierto cambio en la superficie en la que caminaba. Ya no se encontraba caminando en la calle, sino sobre un suave césped. Tampoco llevaba puesto su uniforme de la escuela, sino una túnica celeste con una armadura de cuero, guantes y botas. Kirito ya no se encontraba en la prefectura de Saitama del mundo real, sino en uno de los bosques del primer piso de Aincrad, dentro del mundo de Sword Art Online. A pesar de lo extraño de la situación, Kirito sabía dónde estaba. Si seguía este camino, pronto llegaría al pueblo de Jorunka, donde podría alquilar un cuarto en una posada y dormir para no tener que preocuparse más. De repente, Kirito escuchó un ruido, o más bien, varios ruidos. El grito de una persona y el gruñido de un monstruo. Siguió adelante hasta que logró ver un grupo de 5 o 6 monstruos de tipo planta llamados pequeños nepentes, y estaban todos rodeando a una persona. Kirito sabía de quién se trataba. Era Coppel, un beta tester que se había ofrecido ayudar a Kirito a completar una misión que le daría la Annual Blade, para luego traicionarlo al atraer varios monstruos, pero el tiro le había salido por la culata, y ahora los monstruos estaban atacando a Coppel. A pesar de su traición, Kirito quería salvarlo, pero al intentar moverse, sus pies no respondían. Era como si estuviesen atados al piso, y así, Kirito fue forzado a observar cómo Coppel era asesinado por aquellos monstruos. Después de esto, la pesadilla es exactamente igual al anime, con Kirito una vez más viendo la muerte de su clan, reviviendo el resto de sus experiencias junto con la muerte de su mejor amigo, para luego estar frente a frente con Asuna, Suguha, Shino y Uchiho, quienes lo ayudan a seguir adelante. Si se dan cuenta, esta versión de la pesadilla se concentra mucho más en las experiencias más pequeñas pero personales de Kirito, y no tanto en grandes enfrentamientos. Es más, cosas como sus peleas contra Sugou y Tetkan no obtienen más que una oración en la novela, y eso que ni se nos menciona directamente. También en esta versión se nos da mucha más información sobre por qué Kirito era tan solitario durante su época en Aincrad y en el mundo real. Son detalles tan pequeños, pero que al mismo tiempo definen su personaje, y es una lástima que no se adaptaran correctamente. Aquí sí que no hay discusión, siempre me voy a quedar con la versión de la novela, por más que también disfrute la versión del anime. En mi opinión, el problema del anime es que se concentra demasiado en cosas que simplemente no eran tan traumáticas para Kirito, o sea, directamente muestra el momento donde este derrota a Sugou y Tetkan, haciéndolo parecer como si él se sintiera culpable por eso, cuando en realidad solo hacía lo correcto, ni siquiera los mató. Aunque también hay cosas del anime que me gustan, como Uchiho y Alice en el fondo de las escenas del mundo real, pero más allá de eso, prefiero la novela. En cuanto al motivo de los cortes, no creo que sea un gran misterio. Para empezar, la parte de la muerte de Coppel pertenece a una side story que todavía no ha sido adaptada, por lo que para alguien que solo vio el anime sería difícil entender el contexto de la situación. En cuanto a la parte con el amigo de Kirito, solo puedo asumir que una vez más fue un problema de tiempos. Uno diría que mucho del contexto de esa parte viene del monólogo interno de Kirito, lo cual sería difícil de adaptar, pero yo creo que con unos flashbacks eso se hubiese solucionado. Es una gran lástima la verdad, ya que a veces pienso que si bien la escena se disfruta mucho en el anime, también se pierde mucho del personaje de Kirito, lo cual lleva a muchos conceptos erróneos que usan los haters. Pero bueno, díganme ustedes con qué versión se quedan. Ahora sí, pasemos con la última diferencia del video. Para acabar, tenemos un cambio pequeño pero muy significativo, en especial para los fans del Kirizuna. Este transcurre mientras Kirito y Asuna se dirigen al altar del fin del mundo para rescatar a Alice. En el camino, Kirito está teniendo problemas sobre qué debería decirle a Asuna, a quien estaba cargando en sus brazos. Esto debido a que a pesar de que estuvo en coma, él recuerda todo lo sucedido, incluyendo las conversaciones de Asuna con Alice, Ronie y Sor Liliana sobre él.
Tanta fue su vergüenza que por un segundo perdió la concentración de su vuelo y casi deja caer a Asuna. Luego de atraparla, Kirito le dijo que no era lo que ella pensaba, no había nada entre él y las demás chicas, y que se lo juraba por Stasia. Ante esto, Asuna comenzó a llorar de felicidad. Lo que a ella más le preocupaba era qué tanto Kirito había cambiado. Se preguntaba si después de pasar 2 años peleando en el Underworld, él se había vuelto más maduro. Por suerte, ese no era el caso, y él sigue siendo el mismo Kirito de siempre. Kirito le dice que sí, y que eso no va a cambiar, a lo que Asuna le recalca el hecho de que ahora era básicamente un dios. Después de todo, él había congelado a todo un ejército, había curado a 200 personas de un solo movimiento y hasta podía volar. Kirito le dijo que ese no era el caso, él simplemente estaba más acostumbrado a cómo funcionaba este mundo, y que Asuna también sería capaz de volar por su cuenta. Asuna le respondió que no necesitaba hacerlo, que ella preferiría que Kirito la cargara en sus brazos. Luego empezaron a hablar sobre el comandante Bercouli. Si bien Kirito nunca lo conoció personalmente, recordaba su pequeño enfrentamiento mientras estaba en coma, donde momentáneamente chocaron espadas de forma imaginaria. Fue entonces que Kirito se dio cuenta que Bercouli ya sabía que iba a morir, y que lo había hecho protegiendo a Alice. Al enterarse de la muerte de Bercouli, Asuna preguntó por Alice, a lo que Kirito le responde que ella está a punto de llegar al altar del fin del mundo, pero que alguien la está persiguiendo. Entonces, Asuna le dijo que había que protegerla, por Bercouli, pero que por estos pocos segundos, ella quería que fuera su Kirito, y ambos se fundieron en un largo y apasionado beso que en cierta forma les hizo recordar a cuando Aincrad cayó hace tantos años. Aquí mejor me ahorro los posibles motivos. Está de más decir que a todos nos hubiese encantado ver esta escena, desde los nervios de Kirito por volver a ver a Asuna hasta su gran beso. Es una hermosa escena que luego es ligeramente superada por el final de la guerra. Tal vez no esté en el anime, pero al menos todos en el fandom la recordamos con mucho cariño. Y hasta aquí el video de hoy. Díganme en los comentarios qué les parecieron estos cambios. ¿Con qué versión se quedan? ¿El anime o la novela? ¿Saben de algún otro cambio que no haya nombrado? Siéntanse libres de responder en los comentarios. Los estaré leyendo. Como siempre, dejen un like y suscríbanse si les gustó el video. Y les recuerdo que tengo un canal de gameplays por si les interesa este tipo de contenido. Yo soy Manolots y nos veremos en la próxima. Adiós.